Buen día, hermanos. Una vez más nos disponemos a adorar a nuestro Padre Celestial, haciendo memoria de nuestro Salvador y Señor a través de los símbolos. Primeramente vamos a cantar el himno 259, que dice: Gloria sea, gloria eterna, a Jesús al que murió, al que por amor perfecto su preciosa vida dio. Gloria sea a aquel que nos rescató. Cantamos entonces, hermanos, este himno. Después hemos de tener una meditación en la palabra de Dios. Bien, hermanos, antes de participar de los símbolos, vamos a tener una lectura en la palabra de Dios y una corta meditación. Vamos a leer en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermanos, hasta acá nomás en la lectura de la palabra de Dios. Realmente tenemos aquí la humillación de nuestro Salvador. Y dice el escritor acá que el Señor fue hecho un poco menor que los ángeles. Todas las cosas fueron creadas en el Señor y para Él. Fueron creadas todas las cosas, las espirituales y las materiales. Pero también los ángeles fueron creación de Dios. Y ellos mismos adoraban al Señor allí en el cielo. Y aquí dice el autor que el Señor fue hecho un poco menor que estos ángeles. Estos ángeles los cuales le adoraban en otro tiempo. Y eso fue, hermanos, a causa de su padecimiento
por nuestros pecados. Quiere decir que en esto el Señor padeció la transformación de lo eterno para venir a lo temporal, para luego, después de su resurrección, regresar al cielo, a la diestra del Padre, para tomar esa vida glorificada, pero para eso tuvo que sufrir la muerte. Y ahora sigue diciendo el autor aquí, coronado de gloria y de honra. Esta es la nota que sobresale en este versículo. Cristo fue coronado porque sufrió, pero también triunfó. Y su victoria, hermanos, en la cruz, lo hizo merecedor de esa corona de gloria y de honra. Porque para él no había gloria sin cruz. Era necesario que él se humille y vaya a esa cruz y muera allí por los pecados de la humanidad. Y por eso el Padre, nuestro Padre Celestial, dice que lo exaltó por esa obra que hizo, a favor nuestro, a favor del pecador, a favor de cada uno de nosotros. Dice, para que por la gracia de Dios, el regalo inmerecido, la gracia de Dios movió para que Cristo, el Cristo eterno, tome nuestra forma, se encarnara. Y era necesario que Él se encarne para ser sometido a esa humillación de la cual habla acá Hebreos. Esa tremenda humillación, desde su nacimiento hasta su muerte, fue una vida de humillación. Ahora, hermanos, la gracia de Dios es la expresión máxima de su amor. Es el amor llevado a la práctica, no es un amor teórico. Dios demostró su amor enviando a su Hijo a este mundo para que Él dé su vida por nosotros en esa cruz. Y dice, vemos el resultado de su humillación, para que gustase la muerte por todos. El Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Lo hizo pecado por nosotros. El Señor Jesús cargó sobre sí todos nuestros pecados y los llevó allí a la cruz. Con esa sangre que Él derramó, nos lavó de cada uno de nuestros pecados. Dios castigó al justo por nosotros los injustos, para librarnos de una condenación eterna, para librarnos de ese juicio tremendo que ha de caer sobre aquellos que le desprecian y le rechazan. Y hermanos, esto es lo que hizo el Señor por nosotros. Se humilló, tomó nuestra forma, fue a esa cruz. Ese es el regalo de Él para nosotros. Él logró esta salvación para cada uno de nosotros. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en esa cruz. ¿Y nosotros qué podemos dar a cambio? Nada. Solo gratitud y adoración. Hermanos, glorifiquemos en esta mañana a nuestro Padre Celestial y a su Hijo,
que es nuestro Redentor. Es aquel que se humilló para que nosotros seamos enriquecidos. Él se hizo pobre para que nosotros tengamos gratuitamente esta salvación tan valiosa. Hermanos, que al Padre y al Hijo sea toda la gloria. Para Él toda la adoración y la gratitud de nuestro corazón. Que en esta mañana honremos y glorifiquemos a nuestro Padre Celestial y a su Hijo, que es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Que a ellos sea la gloria. Amén. Oramos para participar de los símbolos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque tu palabra en cada página nos habla de tu Hijo, de nuestro Salvador, a quien tú enviaste a este mundo para que Él tenga una vida de humillación desde el pesebre hasta la cruz. Gracias, Padre Celestial, porque Él pagó por todos nuestros pecados en esa cruz. Y este pan y esta copa nos hablan de lo que Él hizo por nosotros allí. Derramó su sangre, dio su vida, para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Gracias, Padre Celestial, por esta salvación, que es por gracia. Recibe toda la gloria, la majestad, nuestra adoración y toda nuestra gratitud. Y te lo ofrecemos en el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo. Amén.
queridos hermanos que se congregan en el nombre del Señor en la iglesia en el barrio de Caraza. Realmente es una bendición y una responsabilidad para mí en este día poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y me gustaría que hagamos una meditación en este día domingo acerca del libro de Hebreos. Para eso vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 6, que tiene una particularidad. El libro de Hebreos es un libro donde no se menciona quién es su autor. Hay muchas especulaciones con referente a la autoría de este libro, pero que tiene unos conceptos muy importantes y que nos ayudan y nos corren el velo de la interpretación con respecto a algunos de los mobiliarios del tabernáculo. Nos muestra la importancia de Cristo, que es superior a cualquier otro héroe de la fe que se levantó en la antigüedad, y nos desafía en los últimos capítulos a tener una vida que acompañe al Señor. Pero el capítulo 6 podríamos decir que es la mitad del libro. Y en el capítulo 6 el escritor llama la atención acerca de que tenían que dejar los rudimentos, que tenían que dejar esas cuestiones que son repetitivas y que siempre los llevan a las mismas situaciones, y que tienen que cultivar una actitud de maestros. Y es un desafío que todavía es vigente para nosotros en este tiempo, y es vigente que nosotros vayamos a la Biblia para poder seguir escarbando y encontrando esas riquezas que están escondidas ahí, esperando que nosotros podamos redescubrirlos, como en el tiempo en donde se descubrieron nuevamente los rollos de la ley, y cuando los empezaron a leer, dice que ellos sintieron en el corazón cómo el Señor hablaba a sus vidas y a sus corazones. Quiera el Señor que en este día podamos nosotros también poder llenar nuestros corazones con la palabra de Dios y tener un desafío diferente. Así que vamos a ir al capítulo 6 y vamos a leer el versículo 13. Una vez que el escritor empezó a desarrollar todo esto, llegamos al versículo 13, y el versículo 13 nos dice de la siguiente manera: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Vamos a leerlo una vez más. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y hoy, queridos hermanos, quiero que nos desafiemos nosotros a experimentar las grandes promesas que Dios tiene para nosotros. No vamos a mencionarlas todas, solamente vamos a hacer mención de la importancia que es las promesas que Dios hace a la iglesia. En primer lugar, nosotros tenemos que entender lo que dice este versículo 13, ¿no? Dice que Dios no podía jurar por algo mayor, que nosotros los hombres siempre juramos por cosas que son mayores a nosotros. Pero Dios dice: no pudiendo jurar por alguien mayor que Él, juró por sí mismo. ¿Y de qué nos habla esto? Nos habla de la importancia de la fidelidad en el cumplimiento de la promesa de Dios. En este mundo que estamos tan acostumbrados a no creer a las promesas, ¿sí?, que nosotros escuchamos muchas veces la parte política, escuchamos a veces de diferentes situaciones que nos quieren convencer para tener diferentes actitudes, movimientos sociales o lo que fuese, y siempre no son genuinos en su totalidad. Y hay veces que hay circunstancias que hacen cambiar esos acuerdos o esos pensamientos que las personas tenían. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la televisión que dicen: nadie puede resistir un archivo. Bueno, en el caso de Dios es totalmente distinto. Dios dice que cuando promete algo lo cumple. Y las promesas de Dios tienen una condición que es infalible. Dios promete, pero nosotros tenemos que creer lo que Dios nos promete. Y en esto me quiero detener. Primeramente, en que pensemos en la fidelidad de Dios. ¿Con quién estaba hablando Dios? ¿A quién le estaba prometiendo Dios algo? A Abraham. ¿Quién es Abraham? El primer judío, podríamos decirlo así. El primer israelita, el primer hebreo.
Y cuando pensamos en la vida de Abraham, que ahora vamos a meditar un poquito más, nos vamos a dar cuenta que él tenía algunas características que tenemos nosotros hoy en día. Y que Dios espera de nosotros que podamos realmente alcanzar la misma comunión y la misma cercanía que pudo experimentar Abraham en su vida. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos acerca de las promesas de Dios, tenemos que entender algo. Sin fe es imposible alcanzar las promesas de Dios. Nosotros tenemos que creer de todo corazón que lo que Dios nos está prometiendo se va a cumplir en mi vida primeramente. ¿Sí? Tengo que creer de todo corazón que lo que Dios me está prometiendo, Él lo va a cumplir. Y ahora quiero que pensemos en el pueblo judío. Es un pueblo que continuamente vivió en una situación de conflictos bélicos, donde otras civilizaciones que lo rodearon y que fueron pueblos populosos y que tenían mucho más, podríamos decir, armamento y recursos económicos, fueron destruidos y no quedó su cultura. En cambio, el pueblo de Israel siempre se mantuvo. Cuando nosotros vemos a lo largo de la historia, muchas veces quisieron destruirlo. En la Segunda Guerra Mundial también quisieron destruir a los judíos, pero nunca pudieron. ¿Por qué es esto? Porque el que prometió que iba a multiplicar la descendencia de Abraham es el que no se puede desdecir a pesar de la infidelidad que puede tener su pueblo. Hoy en día los judíos tienen una negación absoluta por el nombre de Jesús. Ellos siguen esperando que venga un Mesías a liberarlo. Cuando nosotros entendemos por la palabra de Dios y en nuestra experiencia propia, creemos que Cristo es el Salvador del mundo. Creemos que Él es el que tenía que venir. Creemos que Él murió por nuestros pecados. Hay una promesa para aquellos que creemos en Cristo como Salvador. Ahora, cuando nosotros pensamos en este hombre, en Abraham, fíjense que el pasaje nos habla que él esperó con paciencia para alcanzar esa promesa que Dios le había hecho. Y yo quiero que nosotros pensemos en esto. Las promesas que Dios nos hace nos tienen que llevar de la mano para alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Hay un camino que Dios quiere que nosotros transitemos. Pero para poder alcanzar en la plenitud el plan que Dios tiene para mi vida, independientemente de la edad que tenga, independientemente de quién sea, es necesario creer que Dios está tomando el control de todo. Ahora pensemos en la vida de Abraham, porque es muy fácil a veces hablar desde afuera, ¿no? Uno cuando ve la vida de Abraham, él se sienta en su sillón, la lee y por ahí en una hora la devoramos. Es como ver mejor que una novela o una película de acción. Es tremendo. Pero cuando nosotros pensamos en la vida de él, tenemos que pensar también en nuestra vida. Fíjense una cosa, él estaba viviendo su vida en Ur de los Caldeos, en un lugar totalmente alejado a donde Dios lo estaba llamando, a Canaán. Y en el capítulo 12 de Génesis leemos que que Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué pasa en el capítulo 11? Dice que cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos se fue con su papá y con su sobrino Lot. En medio del camino, su papá fallece. Pero su hijo, su sobrino, Lot, seguía acompañándolo. Y la Biblia nos dice, nos habla en un pasado, Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Primera promesa que nosotros creímos en Dios, dejar nuestra antigua vida. Cuando nosotros vamos a los pies de Cristo es el momento de empezar este peregrinar hasta que llegamos a su misma presencia. Qué hermoso que es cuando nosotros conocemos a Cristo. Qué importante que es ese cambio que se genera en nuestro interior y en nuestro ser. Saber que hay un Dios que tiene una atención especial por mi vida, por tu vida, por su vida. Empieza nuestro camino por Ur, dejando Ur de los Caldeos, dejando aquellas cosas que antes nos ataban, dejando aquellas cosas que antes nos parecían atractivas y nos gustaban, lo dejamos de lado. Ahora empezamos a caminar. ¿Qué pasa? Llegamos a Canaán. Nos establecemos en Canaán, pero después empieza a venir hambre y vienen los problemas. ¿Qué pasa cuando nosotros conocemos al Señor? Los primeros rudimentos. Pensemos también en el capítulo 6. El escritor está exhortando a estos hermanos y le está diciendo, ustedes tienen que ser ya maestros, no pueden vivir como niños, tienen que empezar a experimentar la vianda. Bueno,
Abraham sale de Ur de los Caldeos, en su primer nacimiento, sus primeros pasos se encuentra con una situación en donde su fe es probada. ¿Qué es lo que hace Abraham? Desciende a Egipto, sin consultar a Dios. Cuando llega a Egipto se encuentra en un pueblo totalmente desconocido, y seguramente que las costumbres que tenían en su ciudad eran quedarse con las esposas de cada uno de ellos, ¿sí? Si su esposa era muy atractiva, lo que hacían era matar al marido y se quedaban con la esposa. Y entonces Abraham empieza a actuar humanamente. ¿Cuántas veces nosotros queremos resolver los problemas que tenemos con la expertise que poseemos sin tener en cuenta al Señor? ¿Cuántas veces tuvimos que ir de rodillas y pedirle al Señor perdón por haber tomado decisiones que estaban fuera de la voluntad de Dios? Y esto no nos tiene que avergonzar, hermanos, sino que nos tiene que animar. Nos tiene que animar a saber que el que duerme en la barca está en la barca. Y aunque la barca se mueva por las olas, aunque los vientos nos lleven de un lado para el otro, y aunque hay veces que perdamos la esperanza de vida, tenemos que saber que en nuestra barca está Cristo. Y Él tiene que ser nuestro órgano consultor de las dificultades humanas que nosotros enfrentamos. Porque Él tiene un recurso divino para poder librarnos de situaciones que son humanas. Este es el Dios que tenemos. Este es el Dios Todopoderoso. ¿Cuántas veces nosotros experimentamos en vida grandes triunfos espirituales por haber actuado como Abraham? ¿Sí? En el verso 15 dice que él esperó con paciencia y alcanzó la promesa. Pero ahora estamos viendo otra cosa de Abraham. Estamos viendo los fracasos de Abraham. ¿Tuvo consecuencia lo que hizo Abraham? Sí tuvo consecuencia. Fue expulsado de Egipto. Vuelve a Canaán, a donde había llegado primeramente, y su sobrino viene con él. Pero acá viene otra cuestión que es sumamente interesante. Dice que en ese momento ellos empiezan a tener conflicto por los bienes que habían adquirido en Egipto. Y entonces Abraham dice, mirá Lot, yo te quiero un montonazo, pero vos andate para un lado y yo me voy a ir para el otro. Y en ese momento dice que Lot miró un lugar y Abraham fue por otro. No vamos a meternos en mucho detalle con esto. Pero ¿qué es lo que pasó después? Inmediatamente que Abraham deja a Lot, Dios vuelve a hablar con Abraham. Se había cortado la comunión de Dios con Abraham porque Abraham no escuchó la voz de Dios. Y eso es lo que pasa también en nuestra vida. Nuestra comunión a veces está cortada porque todavía no hay confesión sincera delante de Dios, porque todavía no hay un abandono de alguna actitud que nos perjudica espiritualmente. Y no siempre tiene que ver con el pecado, sino tiene que ver a veces con hábitos que nosotros no podemos cambiar, hábitos que llevamos en nuestra vida cotidiana y que no los queremos modificar, y que el Espíritu nos habla continuamente y dice, esto tiene que cambiar. ¿Ustedes se pusieron a pensar alguna vez por qué Abraham se llevó a Lot? Hay un pasaje en Génesis, después búsquenlo, que dice que Dios empieza a hablar con Abraham y le dice, Abraham, yo te voy a dar un hijo que va a ser tu descendiente. Y Abraham le dice, pero mira, Señor, a mí el único que me queda en mi casa es mi siervo fulano. No tengo otro que me herede. ¿Qué es lo que pasa con Abraham? Quería a su sobrino porque él era como que lo había adoptado y decía, todo lo que yo tengo lo voy a heredar él. En este momento que se separa se quedó sin nada. Y Dios a veces nos pide que nos desprendamos de todo para que podamos experimentar lo que es estar bajo su dependencia y bajo su cuidado. Primeros pasos de Abraham, sale de Ur de los Caldeos. Segundos pasos de Abraham, empieza a aprender lo que es estar en la dependencia de Dios. Tercero paso de Abraham, empieza a aprender la obediencia. Importantísimo, se separó de su sobrino. ¿Qué es lo que sigue pasando? En el cuarto paso de Abraham, Abraham escucha la voz de su esposa. Su esposa estaba totalmente angustiada porque no podía tener hijos. Y le dice, mira, yo quiero que vos te llegues, tengas relaciones con mi sierva, y por medio del embarazo de mi sierva yo voy a agarrar y voy a adoptar ese hijo que ella va a tener y va a ser mi hijo. Pero ¿qué es lo que pasó? Otra vez, no hubo una consulta a Dios. La consulta a Dios, hermano, no es ociosa. La consulta a Dios es oportuna.
Porque una vez que tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, empiezan a ver las consecuencias. ¿Y cuántas veces nos agarramos la cabeza y decimos, ¿por qué no esperé? ¿Por qué no esperé un poco más antes de tomar esta decisión? Muchas veces me pasó vivir ese tipo de experiencias. Y cuando me encontraba en esa situación, créanme, hermanos, que le pedía perdón al Señor. Y Dios en su misericordia, porque es grande, porque es su promesa y porque Él quiere que nosotros nos sintamos movidos a estar en comunión con Él, resuelve el problema que yo generé. ¿Tengo que levantar lo cosechado? Lamentablemente sí. Pero experimento la libertad que me da Cristo. Entonces, cuando viene este problema, empieza a haber más dificultades en la vida de Abraham, empieza a haber conflictos dentro de su hogar, pero Dios tenía todo bajo control. Más adelante, dice que Dios lo vuelve a llamar a Abraham y le dice, toda tu descendencia va a ser como la arena del desierto y como las estrellas del cielo, y dice que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Imagínense, el pueblo de Israel está diseminado por todo el mundo. En cada país hay un israelita, hay un judío. ¿Cómo se pueden contar? ¿Cómo se pueden enumerar? Dios cumple su promesa, Dios cumple su palabra. Pero dice que Abraham creyó algo que nunca pudo llegar a ver. Lo único que pudo ver fue el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. Y alrededor de los 100 años de vida de Abraham, tuvo su primer hijo con la esposa, con su amada esposa, con la compañera de su vida. Qué emoción habrá sido la llegada de ese niño a ese hogar. Qué emoción ver la promesa de Dios cumplida y la constancia que tenía Abraham en esperar lo que Dios le decía. Era una experiencia nueva para él. Cada vez que un hijo llega a un hogar, es una experiencia para los padres, porque todo lo que tienen, todos los recursos que pueden poseer, están a disposición de nuestros hijos, están a disposición de su bienestar. Nosotros queremos brindarle lo mejor siempre. Y esta situación no escapaba de eso. Abraham amaba a Isaac. Y lo amaba porque fue el hijo de su esposa amada y porque fue el hijo de la promesa. Pero tuvo un solo hijo de la promesa. Qué increíble que Dios le dijo que su descendencia iba a ser una multitud incontable y solamente tuvo un hijo y él creyó en Dios. Hay promesas que se ven en el tiempo. Pero nos queda un concepto más. En este momento, cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo, a su único hijo, él emprende un camino de 3 días hasta un monte en donde Dios le había dicho que tenía que entregárselo. La angustia de ese padre, caminando 3 días, seguramente pensando en su corazón, Dios me dio algo y ahora me lo está pidiendo que se lo dé. ¿Cómo voy a cumplir esta promesa? ¿Cómo voy a cumplir lo que Dios me está pidiendo? Y me acuerdo de las palabras de Samuel. Samuel le dice a Saúl en un momento, mejor es la obediencia que toda la grosura de los carneros que podamos ofrecer. Dios quiere nuestra obediencia y bendice la obediencia en el Hijo de Dios. Ahora yo quiero que pensemos en esto, hermano. No sé cuántos años tiene usted, cuántos años tenés vos, pero este es el mismo camino que vos emprendiste, que emprendimos como lo hizo Abraham. De un día salimos de Ur de los Caldeos, de nuestra vieja y nuestro pasado, de nuestra antigua vida, y empezamos un camino incierto sin saber a dónde Dios nos iba a llevar. Tuvimos momentos en donde nos estancamos, tuvimos momentos en donde continuamos y tuvimos momentos en donde nos replanteamos si lo que estábamos haciendo era lo correcto o no. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Es cuando lleguemos a la presencia de Cristo. Y es lindo pensar que Dios, a pesar de los años y a pesar del tiempo que va pasando, siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Siempre Dios nos desafía con cosas nuevas. Tal vez usted o vos podés decir, mira, yo ya estuve en la escuela dominical,
Yo ya estuve con jóvenes, estuve con matrimonios, estuve en todos los ministerios que implican a la iglesia. ¿Qué más hay para mí, Señor? La pregunta y la consulta a Dios, como decía nuestro hermano Alonso, no es ociosa. ¿Qué más, Señor? ¿Qué hay más allá de lo que yo ya vi y de lo que yo ya hice? Pero tal vez nosotros vivimos un tiempo también de estancamiento. Tal vez nos quedamos mucho tiempo en Egipto. Tal vez nos quedamos mucho tiempo en el camino a Canaán. Tal vez nos estancamos en algún pecado no confesado o alguna actitud que nos separa de Dios. Pero la victoria y la salida están muy cerca, porque el que lo prometió es fiel. Y volviendo al tema de las promesas, quiero decirle a usted que tal vez no conoce a Cristo, a vos, que no conocís a Cristo, que no tuviste un encuentro personal con el Señor. Dios tiene una promesa para tu vida también. Y Dios tiene una promesa que quiere cumplir en tu vida. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos tener comunión con Dios. Nuestra vida está truncada a causa del pecado. Y es necesario que nosotros podamos empezar a mirar para adelante y esperar en la salvación del Señor. ¿Cómo se hace esto? Primeramente nosotros tenemos que creer en la promesa de Dios, que Él puede librarnos de la condenación eterna. Creerlo de todo corazón. Y cuando creemos, entramos dentro de la promesa. Y Dios, que no puede jurar por alguien mayor, sino que jura por sí mismo y por su fidelidad, dice que aunque nosotros pequemos, Él siempre va a permanecer fiel. La salvación que tenemos no se pierde. Y esa salvación es por medio de la persona de Cristo. La palabra de Dios es muy clara. Dice que el justo padeció por los injustos. Que Él quiere cambiar tu vida y quiere entrar en tu vida. Dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos de corazón que Dios le levantó de los muertos, vamos a ser salvos. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Cristo como tu Salvador y vas a ser salvo. Cristo murió en una cruz. Una de las peores muertes conocidas en el mundo. Y lo hizo por amor a vos y lo hizo por amor de mí. Él era Dios mismo y descendió de su trono para venir a buscar lo que se había perdido. Y hoy hace una invitación a tu vida. Como lo hizo un día en Abraham en Ur de los Caldeos. Deja tu vieja vida. Deja las cosas que te están perjudicando. Y empezá a vivir una vida de victoria totalmente comprometida con Dios. La promesa de Dios siempre se cumple. Quiera el Señor que en este día podamos meditar en esto, podamos considerar que hay nuevos horizontes para nuestra vida, que podamos considerar que la obra de Dios es como un mar extenso que no podemos medir y que dentro de ese mar nosotros somos lo más chiquito posible. Pero Dios tiene un propósito todavía con usted y conmigo mientras estemos aquí en la tierra. Y el propósito que tiene con usted, si no conoce a Cristo, es que hoy tenga un encuentro personal con Él para poder pertenecer a la familia de Dios. Que el Señor bendiga inmensamente su palabra y bendiga grandemente la iglesia que se congrega en la calle, en el barrio de Caraza. Dios los bendiga.